¿Cuál consideras que es el principal problema de este mundo, de esta sociedad? Creo que una falta de educación, que desafortunadamente no tiene todo el mundo el mismo acceso a aprender las mismas cosas ni a tener la misma formación en diferentes partes del mundo. ¿Qué crees que podríamos hacer para cambiar las cosas? Creo que lo primero de todo es poner recursos donde se necesitan, es decir, no quitar de donde no hay y poder compartir y saber que vivimos en un mundo con muchas personas, con muchos recursos y que se tienen que dividir. Digamos que vivimos en un mundo con bastantes injusticias, ¿no? Con clases sociales, personas que buscan de ellos mismos a costa de los demás, donde nadie mira por los demás, sino por uno mismo, ¿verdad? Podríamos decir. Creo que la naturaleza humana y biológicamente estamos diseñados para ir en grupos y como a mirar y estar seguros de nuestro grupo y no de los demás, pero creo que en una sociedad civilizada y en el mundo donde vivimos tenemos que estar conscientes de todo el mundo, es decir, saber de cómo se vive en otros sitios del mundo de los que beneficiamos también y poder compartir esos recursos. La verdad es que esto es una lucha que llevamos desde que el mundo es mundo. Por desgracia no es algo de ahora, sino de siempre. ¿Te consideras una persona de fe? Sí, Verás, dice en Romanos 12 que a todos se nos ha dado una medida de fe. Más bien la pregunta no debería de ser si tienes fe o no tienes fe, sino en dónde o en quién tienes la fe puesta. ¿Tú conoces a Jesucristo? sí lo conozco. ¿Quién es Jesucristo? Todos somos ninguno, es el que ha creado todo y es el que nos tiene a todos creados. Podríamos decir que Jesucristo para ti es Dios. Exactamente. Jesucristo es Dios. Verás, en la figura de Jesucristo al final hay mucha confrontación, rechazo, adversión, en comparación con otros líderes religiosos que se pudieran de mencionar, como podría ser Buda, Mahoma, Confucio, porque Jesucristo fue el único que afirmó ser Dios. No solamente lo dijo él, sino las personas que le siguieron también lo dijeron. Y no fue tanto lo que dijo, sino también lo que hizo y cómo hizo las cosas. Ciertamente el mundo fue transformado desde que Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo se menciona a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Ciertamente el mundo sería mejor si conociéramos a Jesucristo un poquito más. ¿Tú conoces el Evangelio? El Evangelio se conoce por educación y la educación, sea de Cristo, sea de quien sea, es educación. Y la educación, que sea como sea, que la Iglesia Católica es uno de los principales centros educativos del mundo. Eso para mí, se cuente se cuente la historia como se cuente, es historia. Y creo que Cristo, se mencione o no como Cristo, es educación. Y creo que para eso estamos todos y necesitamos compartir nuestros recursos, se llamen como se llamen. Ciertamente nosotros deberíamos de cambiar, compartir nuestros recursos y ser un poquito mejores personas. Ahora bien, el problema que todos tenemos y el problema que hay de raíz es que intentamos hacer las cosas bien pero acabamos haciendo lo malo. El problema es que miramos en nosotros y no miramos en nuestro alrededor. El problema es que esta maldad la tenemos desde niños. Nuestros corazones se inclinan de continuo al mal. Te voy a poner un ejemplo. A un niño tú de chiquitito no le tienes que enseñar a hacer lo malo, le tienes que enseñar a hacer lo bueno, porque lo malo ya le sale por naturaleza. Quiere decirse que tenemos un problema ya ahí de raíz. La palabra de Dios, la Biblia, dice que todos nosotros hemos pecado y que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos estamos en enemistad con Él, que nada podemos hacer para arreglarlo, como estamos hablando hace un momento, intentamos hacer lo bueno, pero acabamos haciendo lo malo. Que ciertamente estamos en una posición muy complicada y no solo nos dañamos a nosotros, sino a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Por eso yo te preguntaba si conocías el Evangelio. El Evangelio literalmente quiere decir las buenas noticias. Hasta ahora hemos estado hablando de las malas noticias, en cómo va el mundo, la sociedad caótica, el problema de desigualdad que hay en él, y todo esto viene por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Y por eso te preguntaba si conocías el Evangelio, que son las buenas noticias, porque es necesario que se conozca las buenas noticias. Nos pasamos la vida hablando de las malas noticias, las vemos en la radio, las vemos en la televisión, las vemos en programas como este. ¿Te puedo decir algo? Que me está diciendo mi jefe de prensa que nos tenemos que ir. ¡Viva Cristo, viva España, viva el Rey! Dios te bendiga.